nuestra presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de pegar un tremendo golpe a todos los prianistas y a los que se han enriquecido y han hecho su vida a costa del pueblo. Hoy se presentó la reforma electoral, una reforma de gran calado que ya puso a temblar a propios y a extraños, principalmente a políticos que siempre se vieron beneficiados por la vía plurinominal, que estaban acostumbrados a ser parte de la lista de los partidos políticos y que pues nunca pensaban en competir, en buscar el voto y en representar al pueblo. Hoy nuestra presidenta les puso un estate quieto. Y también le mandó un mensaje a los partidos aliados, al PT y al Verde, porque ya estuvo bueno de componendas y de estar cuando les conviene. Hoy, amigas y amigos, se presenta esta reforma y más rápido de lo que canta un gallo también ya salieron diferentes actores de manera sorpresiva del PT y del Verde a rechazar la reforma electoral. ¿Y saben quiénes la rechazaron? Los que han sido plurinominales. Arrancamos con la información. Muchísimas gracias a todos los que ya están viendo este video. Y vamos a arrancar con esta noticia. Hoy se presentó la reforma electoral. Yo creo que ya todos sabemos a estas alturas, pues, qué es lo que busca esta reforma. En primero, que haya voto directo para todos, incluidos los mexicanos en el extranjero. Que se reduzca el 25% el costo de la elección. Que se disminuyan los bonos y los sueldos, que no, en este caso para el Instituto Nacional Electoral, que no haya dinero en efectivo en las campañas políticas, regular la inteligencia artificial y prohibir los bots, los cómputos distritales que sean de manera inmediata, que haya verdadera democracia participativa, que no solamente quede en el nombre, que no haya nepotismo, como ya lo había dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que no haya reelección inmediata y que se acaben los privilegios y las listas para los amigos y cuates en tema de la elección. Que no en el ámbito plurinominal. Veamos este video, que es un resumen de todo lo que les acabo de comentar. Veamos el video. La esencia de la democracia es que el pueblo de México tome en sus manos los destinos de la nación. La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de la Presidenta de la República tiene como base 10 puntos y 4 ejes fundamentales para fortalecer la vida democrática de nuestro país. Número 1, se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal. ¿Qué pasa con la representación proporcional? Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número 1 de la lista pluri. ¿Cómo se va a hacer esto? Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales, 300 que representan a cada distrito electoral, como ahora, 200 que son de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido. ¿De acuerdo a qué fórmula? La actual, no cambia. Pero entonces, ¿cómo van a estar representados lo que corresponde a la proporción de cada partido? La mitad más o menos, como el que quedó en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo del partido. Pero fue a buscar su voto en sus distritos, primer mejor perdedor o segundo o tercero, de acuerdo al partido político que le corresponde con la fórmula. Y la otra mitad en una lista que se vota. ¿Por cuántos puedo votar para que no sea que lleven sus listas y todo eso? Solo por 2, un hombre y una mujer. Ahora, en esos 200 hay 8 que corresponden a la representación de los partidos, pero que solo son elegidos por los mexicanos en el exterior. Esa es la diferencia. Ahora, en el Senado, ahí sí se elimina la lista de representación proporcional, porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad. Quedan los 2 de mayoría
y la primera minoría, sin listas. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular. Esa es la conformación de diputados y senadores. Lo segundo, el exceso de los gastos en las elecciones en México. Reducir los gastos del INE. Los consejeros siguen ganando más que la presidenta, siguen teniendo bonos. Las OPLES, que son lo que eran los institutos electorales estatales, también. Y otra que estamos poniendo, que se equiparen los sueldos de los diputados locales. Hay congresos estatales que por diputado tienen 5 veces lo de otros congresos. Que se disminuya sobre todo el gasto del Senado de la República. Y lo tercero, mayor democracia participativa. Que la gente en su municipio pueda decidir, si así lo solicita, por un número importante de firmas, con una votación electrónica, si el recurso se va para volver a hacer el kiosco del centro del pueblo o se va para agua potable. Que se le dé más poder al pueblo, a la gente. Entonces son 10 puntos. Hay 2 de los 10 que ya pasaron, pero queríamos ponerlos de todas maneras. No reelección, que ya fue aprobada para el 2030, y no al nepotismo, que también ya fue aprobado. Lo demás pues tiene que ver con mayor fiscalización, tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, la prohibición del uso de bots y todo esto que hoy se usa en las redes para las campañas electorales. En relación con los tiempos de radio y televisión, se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. También los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREPs y se va directamente a los resultados preliminares oficiales. Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar. Como ustedes ven, no es todo lo que decía la oposición, que íbamos a acabar con la democracia. Son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es una realidad esto que comenta. Ya tenemos que darle la vuelta a la página. Cambiar las reglas del juego y beneficiar al pueblo. Que ya no sea una decisión de unos cuantos, sino que hoy, amigas y amigos, se tome en cuenta a la gente realmente en todas las formas de elegir a los representantes, en especial, como ya vimos, la vía plurinominal. Eso es una exigencia del pueblo, una exigencia directa de todas y todos. Y por ello es tan importante que hoy el Verde y el Partido del Trabajo se sumen a esta iniciativa y se dejen de cosas, se dejen de tonterías. Esa es una realidad. Por eso ya generó mucha molestia la postura de algunos partidos políticos. Por ejemplo, Ricardo Monreal apoyó la reducción de la representación en el Senado de la República. Fíjense ustedes lo que comenta. Veamos el video. De educación. Diputado, ¿apoya la reducción del Senado? ¿Usted que ha sido senador? Sí, la apoyo, porque el hecho de haber incorporado la lista nacional hace varios años desnaturaliza al Senado de la República y elimina la paridad de los representantes de los estados, que son quienes representan a su vez el pacto federal. El hecho de suprimir la lista de 32 recobra el espíritu auténtico del pacto federal, del federalismo y de la representación paritaria del Senado de la República. Diputado, las declaraciones de la presidenta Sheinbaum de educación. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Ricardo Monreal, que está a favor de la reducción de los plurinominales en el Senado de la República. Pero también ya Morena lanzó su propio comunicado, lo comparte Luisa María Alcalde, y pues ya se suma totalmente a esta reforma electoral,
Así lo dicen desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Respaldamos la reforma electoral de la presidenta. La democracia no puede seguir al servicio de élites ni de privilegios. Es momento de devolverle el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción y consolidar la democracia verdadera. La iniciativa presentada por nuestra primera mandataria constituye un paso decisivo para profundizar la transformación democrática del país, uno de los principios que dieron origen a nuestro partido Movimiento. La reducción del costo de las elecciones, una mayor fiscalización de los recursos, el fortalecimiento de la democracia participativa y un mecanismo en donde los legisladores plurinominales cuenten con el respaldo de la ciudadanía son claves para consolidar un sistema electoral más austero, transparente y verdaderamente representativo. Pero como les decía, ya llegaron las traiciones y vienen de quien menos uno lo espera. Por ejemplo, pues miren, Jacob Polevsky, que fue presidenta de Morena, fue secretaria general de Morena y estuvo un tiempo al frente de este partido, pues de nuestro partido, perdón, pues ya declaró estar en contra de la reforma electoral y yo lo entiendo porque pues al final ella llegó a través de la vía plurinominal como senadora. Veamos el video. Pero hoy oía en unas entrevistas que se pretende que los pluris, la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción. Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en 5 estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad, ¿no? Así creo que no es tema lógico. En el caso del Senado, yo creo que no se deben eliminar, sí se debe de plantear perfiles de elección, de selección, eso yo creo que sería positivo. Cuando yo fui senadora de mayoría en 2006-2012, como la senadora más votada de la historia. Dijeron que el Estado de México era muy impresionante porque en ese entonces tenías recursos para hacer gestión, hoy no tienes nada. Pero yo decía, ¿somos cuántos senadores del Estado de México? Éramos 3, mayoría, primera minoría, éramos básicamente los 2 de mayoría y el de primera minoría, 3. Zacatecas, que era un estado mucho más chiquito, tenías 5, y tenías los mismos recursos para Zacatecas que para el Estado de México, y lo mismo, 3 que 5. Entonces eso se generan disparidades. Entonces yo creo que si se va a hacer una revisión, pues se debe de plantear, buscar que haya mucho más equidad para todas y para todos, y que todos partan de lo mismo, pero no puedes pedirle a un candidato que haga campaña en 40 distritos cuando el otro hace campaña en 1, ¿no? O sea, pues ahí está, amigas y amigos, esta situación que ella también plantea, pues no es tal cual así, sino que obviamente se tiene que buscar el mecanismo en el que pues sea más sencilla la participación, pero de aquí se trata de que todos tienen que ser votados, y yo creo que los partidos políticos pues también tienen que hacer su chamba de promover al candidato, a la persona, o que se vote por el partido, pero que no haya ningún representante popular que no sea representante de manera directa del pueblo. Otro que también ya se pasó de rosca es el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien anunció que votará en contra de la reforma electoral y de nuestra presidenta. Recuerden lo que dijo, lo que circuló el fin de semana, que nuestra presidenta también a través de esta reforma electoral verá quién es leal, quién realmente está apoyando a la transformación y quién solamente se pasa de rosca y utiliza el nombre del movimiento. Veamos el video. Van a acompañar la iniciativa que llegue de la Presidencia de la República. En el caso personal, como también de otros senadores, no voy a mencionar nombres para no comprometer a nadie, pero sí hablo a título personal, mi voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque, insisto,
La participación minoritaria es algo fundamental para el país, fortalece la democracia. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia. No es un recorte económico, no es que estemos en contra del pueblo. Ese no es el debate, es un falso debate. Lo que sí es correcto es que lo que queremos es fortalecer la democracia que hoy tenemos, que es una democracia, son reglas electorales que han funcionado, tan funcionó así que, insisto, Morena en el 24 ganó y ganó prácticamente todo. Entonces, ¿por qué modificar? ¿Queremos ir hacia un partido único? Creo que no estamos de acuerdo en eso. Hay que debatir de fondo y por eso sí estamos, ahora sí que muy conscientes, muy claros de que vamos a revisar lo que llegue, pero definitivamente en cuanto a plurinominales no vamos a acompañar. En cuanto a quitarle autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar. Lo que signifique debilitar la democracia en México es algo en lo cual en lo personal voy a votar en contra y estoy seguro que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo. ¿Cuántos serían, que usted sepa, que no nos dé nombre, pero cuántos serían? Pues yo le puedo garantizar que lo suficientes para que no pase. ¿De los 14 más de la mitad? Somos 15. 15, ¿de los 15 más de la mitad? Yo creo que sí andaríamos en un poco por ahí. Muy bien. Pero lo importante es no perder de ojo, no caer en el falso debate. Eso es lo que tenemos que ver. Si queremos mejorar lo que tenemos, perfecto. Hay varios aspectos que se pueden mejorar. Pero estos, no. El del financiamiento, que sea equitativo. Y el de los, ahora sí, el de los plurinominales, no necesitamos moverle una coma. La razón de ser de la participación minoritaria está muy clara en las reglas que hoy tenemos. ¿Por qué le vamos a cambiar a que se convierta en voto directo? No tiene sentido. La misma oposición, muchos partidos utilizaron ese esquema para hoy tener muchos de los representantes. Fíjense ustedes, a mí me da muchísima risa cómo quieren ocultar la realidad y cómo hablan de que pues ya tienen prácticamente asegurado no aprobar la reforma electoral, que ya tienen a los senadores en la bolsa de que van a estar en contra de esta reforma electoral. Y pues lo vuelvo a repetir, muchos de ellos llegaron a través de la vía plurinominal. Obviamente el Verde va a querer que sea proporcional el recurso, que sea equitativo, porque a ellos les conviene. A ellos les vale madre, pues siempre han sido las sanguijuelas de la política. También pueden jugar con el PAN como juegan con el PRI o como ahora pues juegan con Morena. Lo hemos dicho muchas veces, es el partido bisagra que solamente pues da bandazos y no les interesa absolutamente nada. Traen dizque una agenda verde que no tiene nada de verde, pero bueno, veamos el video, porque Narquito Moreno declaró el día de ayer, hasta el momento no ha subido nada a sus redes. Pero veamos qué es lo que comentó antes de que se diera a conocer la reforma electoral. Veamos el video. Porque ¿quién puede pretender hoy una reforma electoral en estos momentos cuando los temas de México son otros? El país está ardiendo, el país se les cae a pedazos, hay un gobierno rebasado, hay un gobierno que no tiene claridad en lo que se tiene que resolver desde el 2018 de la llegada de López Obrador con la política de abrazos y no balazos, y ahí están las consecuencias. Un país incendiado, un país con 252 narcobloqueos, con 56 bancos quemados, con 25 oficialmente fallecidos, asesinados, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional. Por eso estamos de luto. En un día tan importante como hoy, el Día de la Bandera, lo menos que debería hacer este gobierno es homenajear y rendirle ese reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas que con valentía han dado su vida por las y los mexicanos y por nuestro país. Deberían de tener la bandera media asta, estar de luto nacional, porque lo que ocurrió es una tragedia. Es una tragedia por un gobierno que ha permitido el pacto de los narcopolíticos de Morena con el crimen organizado. Y eso ocurrió desde el 2018. Eso es lo que hay que hacer. Hace un rato, a través de los medios de comunicación, se dio a conocer el ataque a una alcaldesa, falleció su hijo, y así está todo el país. ¿Y cómo pueden decir algunos cínicos diciendo que el día de hoy hay paz, hay tranquilidad? Vean Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Oaxaca.
el país cayéndose a pedazos, siguen los narcobloqueos, y esto obedece a esa política y a la responsabilidad del gobierno de Morena y de López Obrador de esa política de abrazos y no balazos. Insisten en decir que no tienen colaboración, cooperación, apoyo, respaldo técnico, táctico, de equipo, de elementos de seguridad del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el tema? Que lo reconozcan y lo digan. Lo quieren reconocer a medias. Está claro que este gobierno lo único que obedece es la directriz clara de combatir de frente y destruir a los carteles del crimen organizado, porque es la política del gobierno de Estados Unidos. Así es. Y claro, los sistemas de información, de inteligencia que dan con la captura de objetivos importantes en el país es un paso, pero es su responsabilidad. Hay que investigar a los hijos de López Obrador, a los empresarios, a Amílcar Olán, a Adán Augusto, bola de ratas corruptos, indigna, molesta, nos llena de rabia. Así está el pueblo de México. Ya no encontramos cómo decirlo. No es por insultarlos, no es ponerles por adjetivos calificativos fuertes, los estamos describiendo. Es el principal incitador a la división, a la violencia, señalado ya públicamente por quienes lo conocían perfectamente, de dividir, de pagar campañas, de haberse robado de Luz y Fuerza del Centro, 27,000 millones, de haberle abierto la puerta al crimen organizado. Esa rata inmunda es lo que es, dividir al pueblo de México. Eso es lo que hacen, dividir a las y los mexicanos. No lo podemos permitir. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Narquito Moreno, siempre, pensando pues en su privilegio. Él dice que el país todo rebasado, el gobierno rebasado, que México es lo peor siempre. Él nomás quiere escuchar: vengan gringos a intervenirnos, por favor, ayúdennos a sacar a Morena porque solitos no podemos y el pueblo nos dio la espalda. También quien habló fue Jorge Romero, y pues donde lo dijo en el programa de Azucena Uresti. Siempre corren a estos medios de comunicación. Veamos el video. El PAN no va con esta reforma electoral porque todo es para debilitar más o a las autoridades electorales o a las minorías. El PAN propone como saque para sentarnos una reforma si están dispuestos a que se anule una elección o a que desaparezca un partido en donde se compruebe que hay vínculos con el crimen organizado. Si de a de veras fuera una reforma electoral con ganas de ver para adelante, pues estaríamos hablando de una segunda vuelta presidencial, menos recursos para los partidos, que ahí aclaro, no es la bandera del PAN defender sus 2 o 3 pesitos, pero no vamos a dejar de decir que a lo mejor a Morena ya no le interesa tanto el financiamiento público, porque ve tú a saber de dónde saque su propio financiamiento. ¿Qué hubiera sido necesario sumar a esto? Controles de que ninguna persona asociada al narco pueda ser candidato. Pues ahí está, amigas y amigos, de al final su canción chafa. No voy a poner ni la postura del Movimiento Ciudadano, que la verdad es, nos vale 3 hectáreas de cacahuate. Lo que sí queremos es que se vayan este tipo de personas como la Lady Pluri, pasándose de rosca y declarando pues que ella qué chingados tenía que estar haciendo en la calle. A ella era pluri, pues no tiene que andar pidiendo el voto de nadie. Veamos el video. Nadie, no me importa, le voy a buscar el voto. Pues si no te importa, porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. Soy pluri. Nadie, no me importa, le voy a buscar. Es triste escuchar este tipo de declaraciones que no les importa a la gente y el pueblo, y que al final pues solamente llegaron por componendas y acuerdos políticos. Es deleznable, es tristísimo escucharlo. Y ahora escuchemos un poquito de lo que comentó Pablo Gómez el día de hoy en el programa de los periodistas. Ahí acudió, estuvo dando entrevista, y fíjense lo que comenta el creador de esta reforma electoral, bueno, quien formó parte de este equipo jurídico para realizar esta reforma. Veamos el video. Sino son de representación proporcional, y se escoge a aquellos que tienen mayor fuerza política en el distrito en donde perdieron. Entonces, si tuvieron que hacer campaña, tuvieron que tratar de ganar la mayoría, no lo lograron,
pero están entre los primeros de su partido y serán diputados. Entonces, habrá un electorado que los eligió en esta forma, ¿no? Como dentro del sistema de representación proporcional. Entonces, bueno, también había otras propuestas. En esto de los sistemas electorales, ya saben que hay hay 2 siglos de experiencia en el mundo, pero creo que se cumple con lo que se quería. Lo mismo en relación con bajar el gasto. Es que hemos llegado a 61,000 millones. Por favor, en el año Se reduce 24, una cuarta parte. Bueno, probablemente más, no sabemos con exactitud. Una cuarta parte se reduce directo el subsidio a los partidos. Eso sí, porque eso está en la Constitución. La parte del INE y el subsidio de los OPLES, los organismos electorales de los estados, estamos estableciendo bases nuevas para que los respectivos congresos las apliquen y se reduzcan los presupuestos. Y pensamos que por lo menos sería una cuarta parte. Pero considerando que ahora, durante los años que no hay elecciones, no existirán los organismos que llevan a cabo las elecciones, pues porque no va a haber elecciones, ¿no? Entonces, pues no habrá ese gasto. Es una cosa muy sencilla, cualquiera lo puede entender. ¿Para qué quiero un aparato que organiza elecciones cuando no hay elecciones? Lo que tengo es un aparato pues, que hace los preparativos para cuando ya se instale propiamente los aparatos que van a llevar a cabo la elección. Pero eso no se ha entendido en los órganos electorales mexicanos. Ellos tienen un presupuesto y lo aumentan. Los analistas de datos están en todos lados. ¿No nos crees? Pues ahí Piensa en está, Netflix, cuando te amigas y recomienda la amigos, lo que dijo Pablo Gómez. Y